Muchísimo. Le queremos preguntar a Andrómeda Valencia, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Primero que nada, le agradecemos, bienvenida, y le queremos preguntar, según los estudios, el impacto psicológico puede ser peor que los efectos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal, Joely? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema muy importante. Todos los que estamos en el campo de la salud mental estamos muy enfocados en conocer e identificar pues todos los efectos que vendrán después de la pandemia debido propiamente al temor, a las condiciones de aislamiento, a las condiciones de aquellos que tuvieron desafortunadamente condiciones de salud por contagio o complicaciones o secuelas, como bien comentaban hace un momento, derivadas de factores socioeconómicos, la pérdida del empleo, la inseguridad, todos estos temores que se van sumando y que por supuesto incrementan la vulnerabilidad para la salud mental. Algo muy importante es reconocer que ya existía previo a la pandemia un malestar social muy importante en términos de salud mental y la pandemia lo ha incrementado. Sí, pero con testimonios cercanos, con familiares míos incluso, que han atravesado, que han superado afortunadamente el coronavirus, siempre hay un momento donde alguno dice que se ha sentido como nunca, triste o tal vez deprimido, que aunque han sobrevivido y evidentemente existe la gratitud, la conciencia de que son privilegiados porque no todos los que se enferman logran contar su historia, a pesar de eso siempre hay un dejo de tristeza, de soledad, porque estamos aislados, porque no nos pueden ayudar. ¿Cómo transitar primero en ese periodo aún de enfermedad? Bueno, primero es importante reconocer que los cambios en el estado emocional son totalmente normales y adaptativos. Estamos perdiendo de manera, en algunos casos momentánea y de otros permanente, las condiciones de salud que teníamos antes. Y bueno, es muy importante reconocer si estos cambios no solamente son relacionados con el momento de la enfermedad, si permanecen más tiempo es momento de acudir con apoyo de un especialista, no dejar que esto crezca. Transitar justamente por este cambio va a ser uno de los retos más importantes para la salud pública y en particular, sin duda para nuestro país, un reto grande, porque no contamos con un número adecuado de especialistas en el campo de la salud mental y tampoco en el campo de la prevención. Es decir, tenemos que enfocarnos mucho en dar a conocer a la sociedad cuáles son los síntomas, las características de un estado, por ejemplo, de depresión, de malestar emocional, para que podamos juntos trabajar estas estrategias que nos ayuden a transitar, como bien decías, esta situación que hemos vivido. Y la más importante o la primera es reconocer que nuestro estado de ánimo ha cambiado, que no nos hemos sentido bien y que esto afecta a todas las áreas y esferas de nuestra vida. ¿Cuáles son esos límites? O sea, ¿cuándo puedo decir solamente es tristeza, solamente es parte de la enfermedad porque te sientes cansado, te sientes agotado y además estás solito? ¿Y cuándo llega a transformarse ya en una depresión? Bueno, un indicador importante es el tiempo, cuánto tiempo ha durado este malestar, la intensidad de esta tristeza que ya no se relaciona solo con el diagnóstico o el aislamiento. Y otro indicador muy importante es que ya afecte de manera considerable tu vida cotidiana. Por ejemplo, por supuesto, como un efecto de los síntomas de COVID, tenemos mucho cansancio y agotamiento, pero si ya ha pasado el cuadro más agudo de la enfermedad, ya estás inclusive sin la condición de contagio, sin la presencia del virus, y de todas formas sientes este agotamiento, este cansancio, te cuesta trabajo levantarte de la cama, arrancar tus actividades, no te puedes concentrar y empiezas a tener otro tipo de alteraciones emocionales, pues es momento de verificar si son algunos síntomas post-COVID que ahora estamos estudiando como efectos cognitivos relacionados con la enfermedad, o bien si estamos ante un cuadro de depresión. ¿Cuáles son esos efectos cognitivos? A lo mejor en términos más usados por la gente, ¿cuáles son esas sensaciones que tenemos, que sufrimos, que hay que detectar con nombre y apellido para estar muy alertas y poder reaccionar en tiempo? Bueno, actualmente se está investigando el efecto que ha tenido este virus en aspectos como tu memoria, tu atención, la concentración, por supuesto también en la capacidad para regular nuestras emociones. Todavía hay mucho que conocer al respecto, pero algo que sabemos es que hay un efecto
por supuesto, de agotamiento físico, pero también hay un efecto de mayor vulnerabilidad ante los síntomas de depresión y ansiedad. Por lo tanto, la mejor invitación es a que estemos muy al pendiente de cómo nos sentimos, cómo estamos expresando nuestras emociones y algo muy importante, una pieza clave, cuidar mucho el no mantenernos aislados, buscar esos recursos y redes sociales, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, los amigos, que en este momento pueden también ser una pieza importantísima para el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo mantenernos en contacto con la gente, con esta esperanza de vida? No en una actitud facilista ni de somos felices porque somos felices, sino una actitud consciente de los hechos cuando estamos aislados, a lo mejor a través de las redes sociales, pero ¿a qué podemos recurrir para lograr esta actividad? Bueno, ahora todas las redes sociales y por supuesto todos los medios que ahora nos permiten estar en contacto a distancia, como son algunas plataformas de videollamadas, el estar en contacto con las personas a través del mensaje de texto y otros elementos que ahora son muy importantes, que nos han favorecido para estar en contacto y comunicación con las personas, son una de las piezas claves que se han encontrado que favorecen el que podamos estar viendo, escuchando y en contacto con nuestros seres queridos. Pero algo muy importante es que los aprovechemos, que realmente los utilicemos, que seas tú quien le llama a tu abuelo, al adulto mayor que está a lo mejor en una condición de aislamiento o que te pones en contacto con la familia, no dejar pasar de largo las fechas que pueden ser importantes para ti o los tuyos y buscar estos espacios de comunicación y contacto. Algo que debe ser también un factor de apoyo es que seamos creativos con respecto a cómo nos comunicamos. Hemos visto, por ejemplo, esta cuestión de pasar por fuera de la casa de la persona a la que estamos cuidando, a la que no podemos quizás acercarnos en este momento y simplemente saludarla, hacer la llamada telefónica, la videollamada. Y esta parte lo que realmente indica es que estoy aquí para ti, que me importas y que tenemos pues esta red de apoyo que en este momento puede ser tan importante y que marca la diferencia entre este sentimiento de sé que estoy aislado en la parte del contexto del contacto social, pero eso no quiere decir que estoy aislado emocionalmente de mis seres queridos. La mayoría de los estudios revela, por ejemplo, voy a dar algunos datos. De todos los pacientes que han atravesado por el coronavirus, 24% después de superar la enfermedad sufre de insomnio, 16% de depresión, 15% de ansiedad en la población. El estrés postraumático para los que estuvieron intubados. Evidentemente todo el personal médico de la salud que está en hospitales tiene un grado de depresión según algunos estudios en Gran Bretaña, en China, por ejemplo. Para los que ya superaron o están en la etapa de superar el duelo, ¿cuáles son los puntos que de verdad debemos de tener en mente para salir de esa depresión? Porque también puede tener efectos nocivos en nuestra salud. Claro, un punto muy importante el que acabas de comentar, Joely. Y bueno, una de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud y también organismos tanto nacionales como internacionales es regresar a lo básico. Come bien, duerme bien, mantente activo en la medida de lo posible, mantente con alguna actividad física que te permita también ir incrementando la energía y que te pueda ayudar a retomar esta fuerza que necesitamos y otras cuestiones que es regresar a las cosas que te gustan, a volver a disfrutar de esos espacios, aún dentro de la casa, de esas lecturas, de esa llamada o de ese contacto con tus amigos, con tus seres queridos. Algo que debemos de considerar es que cuando nos enfermamos o tenemos que pasar por toda esta condición de salud, pues nuestra rutina se rompe, tenemos mucho temor a las consecuencias y a las complicaciones que pueda haber por la enfermedad y una parte importante de empezar a recuperarnos emocionalmente es también regresar a esas actividades que nos hacían bien, que nos hacían sentir contentos y que pueden ser y están al alcance de tu mano. Preparar la cena con tu familia, volver a recordar esa película que te hace reír y algunas otras cosas que en su conjunto pueden ayudarte a mantenerte en una actitud más positiva pero realista con respecto a lo que estamos viviendo. Entonces aquí creo que la pieza clave y lo que las organizaciones nacionales e internacionales nos invitan es a estar monitoreando nuestra salud emocional y verificar si hay algún cambio que sea drástico. Es momento de buscar apoyo, momento de buscar que un especialista también nos acompañe para no permitir que estas condiciones crezcan y se conviertan en una enfermedad también de salud mental.
Mira, inmediatamente comienza a reaccionar la gente en las redes sociales por los comentarios que estás haciendo. Por acá nos dicen cómo manejar el sentido de culpa, cómo voy a estar celebrando cuando haya alguna persona enferma o que ha fallecido en mi familia. Y la verdad es que sí, muchos podemos sentir eso. O sea, ¿cómo voy a ser capaz o de qué voy a estar celebrando cuando se acaba de morir alguien o cuando hay personas enfermas en mi familia o sin trabajo o sin comida, etcétera? Claro, es una situación totalmente normal y la verdad es que todos necesitamos pasar por nuestro proceso de duelo, despedirnos de las personas a las que amamos y que por las condiciones que estamos viviendo ya no están con nosotros. Creo que todos las hemos experimentado y creo que también hay una especie de duelo colectivo, una sensación de pérdida constante. Pero también una parte importante es reconocer que en esas personas y que ahora que nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí, de tener un poco de salud o de estar saludables, algo importante es tratar de retomar aquellos aspectos que poco a poco nos van haciendo sentir mejor y cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan sabrán en qué momento están más listos para retomar esas actividades que pueden ser de disfrute, también de agrado, de placer, porque también eso forma parte de la vida. Y algo muy importante que nos ha enseñado esta pandemia, que nos ha puesto de manifiesto, es la importancia de vivir en el presente, la importancia de estar atentos a las cosas buenas que también nos pasan, justo para mantener ese balance, reconociendo los retos, las dificultades y las crisis, pero también que de esta situación podemos aprender algo para tratar de cuidarnos, estar más cercanos a las personas que amamos y de esta manera no solamente vernos pues saliendo de estas condiciones de salud, sino también crecer como sociedad. Y en este caso entiendo perfecto el comentario que nos comparten. Es difícil en un primer momento manejar esta sensación de culpa, esta emoción que es muy compleja, pero vale la pena intentar movernos también hacia el aspecto del autocuidado, del aspecto de la interacción positiva entre las personas, precisamente para no caer en esta enfermedad que puede ser muy complicada y que inicia con esta sensación de tristeza y de vacío y que puede llegar a convertirse en una depresión. Claro, y nos vienen ya las preguntas pidiendo un poco de ayuda, de asesoría, y justamente para eso hacemos este tipo de entrevistas, para trasladar la noticia a algo lejano, a algo que surta efecto en nuestras vidas y que nos pueda acercar a los expertos para que nos den algunas soluciones. Dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si para los pacientes que han superado el coronavirus sufren les cuesta trabajo concentrarse o de repente son más dispersos? Si hay alguna manera de medirlo y evidentemente, ¿quién es el especialista al que debemos acudir para saber si es algo momentáneo, si hubo algún efecto que hay que atender a largo tiempo? Bueno, ahora las universidades, tanto nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como la Universidad Nacional Autónoma de México y otras a nivel nacional, estamos haciendo importantes esfuerzos para conocer más y llevar a cabo investigación sobre los efectos que puede tener el COVID, como decíamos, en la atención, en la memoria, etcétera, y muchos de estos estudios son gratuitos. Sin embargo, si tú quieres conocer qué tipo de especialista te puede ayudar, en este caso en particular, la pregunta que nos hacían, sería recomendable una valoración por parte de un neuropsicólogo, que sería el especialista que puede ayudarte a conocer los efectos en estas áreas que puede llegar a quedar o generar a partir de haber tenido COVID. Y bueno, hay que reconocer también que muchas instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría y otros espacios han estado desarrollando muy buenas estrategias para hacer este tipo de evaluaciones y conocer el efecto tanto en atención, en memoria, en concentración, como a nivel emocional que nos está dejando la pandemia. Es Andrómeda Valencia, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto. Hasta luego. Pues esperamos que esta información sea de su utilidad, que la pueda compartir entre su círculo cercano. Siempre hay alguien a quien ayudar y aquí exponemos algunas respuestas a las preguntas que nos han manifestado a través de las redes sociales. También lo puede encontrar evidentemente en nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, en Facebook. Y pues gracias a todos los que han escrito a través del chat para plantearle sus preguntas a nuestra invitada. Y bueno, el Gobierno de México